El aire en la sala de consultas del hospital era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Min-hee, con los ojos fijos en el papel que temblaba en sus manos, sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Positivo. La palabra resonaba en su mente como un eco cruel, arrancándole el aliento. Era una joven de 28 años, diseñadora gráfica en una empresa de Seúl, conocida por su risa contagiosa y su habilidad para transformar ideas en arte. Pero ahora, en ese instante, no era más que una sombra de sí misma, atrapada en un diagnóstico que amenazaba con romper su mundo. La doctora Park, una mujer de unos 40 años con una calma profesional que escondía empatía, ajustó sus gafas y habló con suavidad. No estás sola en esto, Min-hee. Hay tratamientos, opciones, apoyo. Pero primero, debemos hablar de los pasos a seguir. Min-hee apenas escuchaba. Su mente viajaba a Soo-jin, su pareja desde hacía 2 años, la mujer que había dado color a su vida en una sociedad que aún miraba con recelo a las parejas como ellas. Soo-jin, de 26 años, era una fotógrafa freelance con una energía vibrante, siempre con su cámara colgada al cuello, capturando la belleza en lo cotidiano. Pero ahora, Min-hee no podía evitar preguntarse, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le digo que nuestra vida podría cambiar para siempre? En otro rincón de Seúl, Soo-jin estaba en un apartamento que no era el suyo. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas, recuerdos de una vida que ella había jurado dejar atrás. Frente a ella, Jerrin, su exnovia, una chef de 30 años con una mirada afilada y un pasado lleno de promesas rotas, servía una taza de té con una calma inquietante. No esperaba verte aquí, Soo-jin, dijo Jerrin, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y desafío. ¿Qué te trajo de vuelta? Soo-jin apretó los labios. Había ido allí por un impulso, buscando cerrar un capítulo que aún la perseguía. Pero ahora, sentada frente a Jerrin, sentía el peso de una decisión que podría destruir todo lo que había construido con Min-hee. Min-hee salió del hospital con el informe guardado en su bolso, como si esconderlo pudiera hacer desaparecer la realidad. Las calles de Seúl estaban vivas, los neons parpadeaban, los puestos de comida callejera llenaban el aire con aromas de tteokbokki y kimchi, y los transeúntes corrían bajo la lluvia ligera. Pero para ella, el mundo estaba en silencio. Subió al metro, su reflejo en la ventana le devolvía una mirada llena de miedo. ¿Cómo pasó esto?, se preguntaba. Recordó las noches de insomnio, la fatiga constante, los chequeos que había postergado por trabajo, por amor, por miedo. Y ahora el resultado estaba allí, irrevocable. Mientras tanto, Soo-jin seguía en el apartamento de Jerrin. La conversación había tomado un giro peligroso. Jerrin se acercó, su voz baja, casi un susurro. Siempre fuiste mía, Soo-jin. Min-hee no te entiende como yo. Soo-jin sintió un nudo en el estómago. Había amado a Jerrin una vez, pero ese amor había sido caótico, lleno de celos y promesas vacías. Min-hee, en cambio, era su refugio, su hogar. Pero entonces, ¿por qué estaba allí, dejando que Jerrin removiera recuerdos que debían quedar enterrados? Min-hee llegó a su apartamento en Gangnam, un espacio pequeño pero acogedor lleno de plantas y fotos de ella y Soo-jin. Encendió la luz y se dejó caer en el sofá, el informe aún en su bolso. No podía enfrentarlo sola. Tomó su teléfono y escribió un mensaje: Soo-jin, necesito hablar contigo. Es urgente, ¿dónde estás? Pero no envió el mensaje. Sus dedos vacilaron. ¿Y si Soo-jin no estaba lista para esto? ¿Y si el diagnóstico la alejaba? En el apartamento de Jerrin, el teléfono de Soo-jin vibró. Ella lo miró de reojo, pero no lo tomó. Jerrin notó el gesto y sonrió con amargura. ¿Es ella? ¿La perfecta Min-hee? Soo-jin se levantó abruptamente. Tengo que irme. Pero antes de que pudiera salir,
Jerrin dejó caer una bomba. ¿Sabes que estuve enferma, Soo-jin? Hace un año. No te lo dije porque no quería preocuparte. Pero tal vez deberías hacerte un examen. El corazón de Soo-jin se detuvo. La habitación pareció girar. Recordó las noches que había pasado con Jerrin antes de conocer a Min-hee, noches llenas de pasión imprudente. No puede ser, pensó, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. Min-hee sola en su apartamento finalmente envió el mensaje. Pero al hacerlo, una lágrima cayó sobre la pantalla. Sabía que no solo estaba enfrentando un diagnóstico, sino también la posibilidad de que su relación, su amor, su vida con Soo-jin, colgara de un hilo. Y en algún lugar de Seúl, bajo las luces de neón y la lluvia, un secreto estaba a punto de explotar, amenazando con cambiarlo todo. La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando las ventanas del apartamento de Jerrin como un recordatorio del caos que se avecinaba. Soo-jin estaba de pie junto a la puerta, con el abrigo a medio poner, sus manos temblando mientras procesaba las palabras de Jerrin. Tal vez deberías hacerte un examen. La frase resonaba en su cabeza como un tambor, cada golpe más fuerte que el anterior. ¿Qué quieres decir con eso, Jerrin? Preguntó Soo-jin, su voz quebrándose. ¿Qué me estás ocultando? Jerrin desvió la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de una taza de té ya fría. No es algo de lo que me guste hablar. Pero estuve enferma. Fue un susto. Hice cosas estúpidas después de que terminamos, cosas de las que no estoy orgullosa. Soo-jin sintió un escalofrío. La Jerrin que había conocido años atrás era impulsiva, pero nunca descuidada. O eso había creído. ¿Estás diciendo que tú? Soo-jin no pudo terminar la frase. El miedo la ahogaba. Jerrin suspiró, finalmente enfrentando su mirada. No estoy segura. Me hice pruebas después y salieron negativas, pero no siempre fui cuidadosa. Y tú y yo, bueno, sabes cómo éramos. Soo-jin sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó los meses finales de su relación con Jerrin, llenos de peleas, reconciliaciones apasionadas y decisiones impulsivas. Había sido un torbellino, uno que la dejó agotada y que la llevó a los brazos de Min-hee, alguien que le ofrecía estabilidad, amor sin condiciones. Pero ahora el pasado parecía alcanzarla como una sombra. Mientras tanto, en el apartamento de Gangnam, Min-hee estaba sentada en el suelo, rodeada de fotos esparcidas. Había sacado un álbum viejo, uno que ella y Soo-jin habían llenado con recuerdos, un viaje a Busan, una noche en un karaoke de Hongdae, un picnic bajo los cerezos en flor. Cada imagen era un recordatorio de lo que podían perder. El mensaje que había enviado seguía sin respuesta, y cada minuto que pasaba sin una palabra de Soo-jin hacía que su ansiedad creciera. Min-hee tomó el informe médico de su bolso y lo desplegó sobre la mesa. Las palabras en coreano eran frías, clínicas, VIH positivo. Carga viral detectable. Pero detrás de esas palabras había una vida, la suya, y la de la mujer que amaba. Decidió que no podía esperar más. Marcó el número de Soo-jin, pero la llamada fue directa al buzón de voz. ¿Dónde estás?, pensó con el corazón apretado. En el apartamento de Jerrin, Soo-jin finalmente tomó su teléfono. El mensaje de Min-hee brillaba en la pantalla. Es urgente, ¿dónde estás? Su corazón dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. La confesión de Jerrin, el mensaje de Min-hee, todo parecía alinearse en una pesadilla. Tengo que irme, dijo Soo-jin, esta vez con firmeza. Jerrin se levantó, bloqueando su camino. No huyas, Soo-jin. Si hay algo que necesitas saber, podemos enfrentarlo juntas. Como antes.
Pero Soo-jin negó con la cabeza. No, Ye-rin. Esto no es como antes. Estoy con Min-hee ahora. Ella es mi futuro. Salió al frío de la noche, la lluvia empapando su chaqueta mientras corría hacia el metro. Su mente era un torbellino de miedo y culpa. ¿Y si Ye-rin tiene razón? ¿Y si yo? No podía siquiera terminar el pensamiento. Subió al vagón, el bullicio de Seúl a su alrededor contrastando con el silencio en su interior. En el apartamento, Min-hee decidió salir a buscar a Soo-jin. No podía quedarse quieta, no con el peso del diagnóstico aplastándola. Tomó un paraguas y caminó hacia el barrio de Itaewon, donde sabía que Soo-jin solía ir cuando necesitaba pensar. Las calles estaban llenas de vida, bares con luces de neón, risas de extranjeros y locales mezclándose, el aroma de comida callejera flotando en el aire. Pero Min-hee no veía nada de eso. Solo veía el rostro de Soo-jin, imaginando cómo reaccionaría al saber la verdad. En el metro Soo-jin marcó el número de Min-hee, pero ahora era ella quien no contestaba. Por favor que esté bien, pensó mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. No sabía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que esta noche cambiaría todo. Las calles de Itaewon brillaban bajo la lluvia, un mosaico de luces y sombras que parecían reflejar el caos en el corazón de Min-hee. Caminaba rápido, el paraguas apenas protegiéndola del aguacero, mientras buscaba a Soo-jin en los lugares que solían frecuentar, el café con paredes de ladrillo donde habían tenido su primera cita, el bar de jazz donde Soo-jin le había confesado su amor por primera vez. Pero no había rastro de ella. La ansiedad de Min-hee crecía con cada paso, mezclada con el peso del informe médico que aún llevaba en su bolso. Mientras tanto, Soo-jin bajaba del metro en la estación de Itaewon, su ropa empapada y su mente hecha un nudo. El mensaje de Min-hee seguía quemándole en el pecho, y las palabras de Ye-rin resonaban como una advertencia. Tal vez deberías hacerte un examen. La idea de que ella pudiera haber puesto en riesgo a Min-hee la llenaba de una culpa insoportable. Corrió hacia el café donde solían pasar las tardes, esperando encontrar a Min-hee allí, pero el lugar estaba lleno de desconocidos. Min-hee, agotada de buscar, se detuvo en una esquina bajo un toldo. Sacó su teléfono y vio una llamada perdida de Soo-jin. Su corazón dio un salto, pero cuando intentó devolver la llamada, no hubo respuesta. ¿Por qué no me contestas?, pensó frustrada y asustada. Decidió enviarle un mensaje de voz. Soo-jin, por favor, necesito verte. Algo pasó. Algo grande. Estoy en Itaewon, cerca del bar de jazz. Ven, por favor. En ese momento Soo-jin estaba a solo unas calles de distancia, pero el mensaje de voz no llegó de inmediato. La red estaba saturada y su teléfono, mojado por la lluvia, empezaba a fallar. Se apoyó contra una pared, tratando de calmar su respiración. Fue entonces cuando vio una figura familiar a lo lejos, Min-hee, bajo un toldo, mirando su teléfono con una expresión que Soo-jin nunca había visto. Era una mezcla de miedo, tristeza y determinación. Soo-jin corrió hacia ella, gritando su nombre. Min-hee. Min-hee levantó la vista, y por un momento el mundo pareció detenerse. Las dos se miraron bajo la lluvia, separadas por unos metros pero unidas por un amor que había resistido prejuicios, miradas indiscretas y el peso de una sociedad que no siempre las entendía. ¿Dónde estabas?, preguntó Min-hee, su voz temblorosa pero firme. Soo-jin bajó la mirada, avergonzada. Fui a ver a Ye-rin. Necesitaba cerrar algo, pero fue un error. El nombre de Ye-rin golpeó a Min-hee como un puñetazo. Sabía quién era, exnovia que había dejado a Soo-jin con cicatrices emocionales. Pero antes de que pudiera responder, Soo-jin continuó con la voz quebrada.
Ella me dijo algo. Algo que podría cambiar todo. Min-hee, ¿qué está pasando? Tu mensaje, ¿qué es tan urgente? Min-hee sintió que el aire se le escapaba. Había imaginado este momento 1000 veces en las últimas horas, pero ahora, frente a Soo-jin, las palabras se le atoraban en la garganta. Tomó la mano de Soo-jin, fría por la lluvia, y la llevó a un callejón más tranquilo, lejos de las luces y el ruido. Fui al hospital hoy, empezó Min-hee, su voz apenas audible. Los resultados dieron positivo. Tengo VIH. El silencio que siguió fue ensordecedor. Soo-jin sintió que el mundo se derrumbaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo al diagnóstico, sino por el dolor que veía en el rostro de Min-hee. Quería abrazarla, prometerle que todo estaría bien, pero las palabras de Yerrin seguían resonando en su cabeza. ¿Y si yo fui la causa? Min-hee. Soo-jin intentó hablar, pero su voz se rompió. Yo no sé cómo pasó esto. Pero Yerrin me dijo algo hoy. Dijo que estuvo enferma, que no fue cuidadosa. Y yo estuve con ella antes de conocerte. Min-hee sintió que su corazón se partía. No por la posibilidad de que Soo-jin estuviera involucrada, sino por la culpa que veía en sus ojos. Tomó su rostro con ambas manos, obligándola a mirarla. No importa cómo pasó, Soo-jin. Lo que importa es que estamos juntas en esto. Pero necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué más te dijo Yerrin? Soo-jin respiró hondo y le contó todo, la conversación, las insinuaciones, el miedo que Yerrin había sembrado en ella. Cada palabra era un peso que caía entre ellas, pero también un paso hacia la verdad. Min-hee escuchó en silencio, su mente luchando entre el amor que sentía por Soo-jin y el miedo a lo que vendría. El callejón estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor lejano de los neons de Itaewon. Min-hee y Soo-jin estaban de pie, enfrentadas, con la lluvia cayendo a su alrededor como un velo que las aislaba del mundo. La confesión de Soo-jin aún flotaba en el aire, pesada como el agua que empapaba sus ropas. Min-hee apretó los puños no por ira, sino para contener el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. No te culpo, Soo-jin, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de dolor. Pero necesito saber todo. Si Yerrin tiene algo que ver con esto, tenemos que enfrentarlo. Juntas. Soo-jin asintió, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Haré lo que sea, Min-hee. Me haré las pruebas, hablaré con Yerrin, lo que necesites. Pero por favor no me dejes. Min-hee sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, llorar, abrazar a Soo-jin y prometerle que nada las separaría. Pero el diagnóstico era una sombra que no podía ignorar. Tomó la mano de Soo-jin y la apretó con fuerza. No voy a dejarte. Pero esto es más grande que nosotras. Vamos a casa. Hablaremos allí. Caminaron en silencio hacia el apartamento de Min-hee, sus pasos resonando en las calles mojadas. En el trayecto Soo-jin no podía dejar de mirar a Min-hee, buscando en su rostro alguna señal de lo que vendría. Min-hee, por su parte, luchaba por mantener la calma. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que su amor por Soo-jin era más fuerte que el miedo. Ya en el apartamento se sentaron en el sofá, todavía con las ropas húmedas. Min-hee sacó el informe médico y lo puso sobre la mesa, como si al mostrarlo pudiera hacerlo más real. Esto es lo que me dieron hoy, dijo señalando el papel. La doctora Park dijo que con tratamiento puedo vivir una vida normal. Pero necesito saber si tú estás bien. Y necesito saber qué pasó con Yerrin. Soo-jin tomó el informe con manos temblorosas, leyendo las palabras que confirmaban la pesadilla. Luego, con voz baja, empezó a hablar. Contó cómo había ido al apartamento de Yerrin esa tarde,
impulsada por un deseo de cerrar un capítulo de su vida. Explicó cómo Jerrine había insinuado una posible exposición al VIH, aunque no había confirmado nada. No sé si ella es la fuente, Min-hee, dijo Soo-jin, su voz quebrándose. Pero si lo es, si yo te hice esto, nunca me lo perdonaré. Min-hee cerró los ojos, respirando profundamente. Quería culpar a alguien, a Jerrine, a Soo-jin, incluso a sí misma. Pero sabía que la culpa no cambiaría nada. En cambio, tomó la mano de Soo-jin y habló con una claridad que sorprendió a ambas. Vamos a hacernos las pruebas juntas. Vamos a enfrentar esto juntas. No importa de dónde vino esto, lo que importa es lo que hagamos ahora. Soo-jin asintió, pero el miedo seguía allí como una sombra. Decidieron que al día siguiente irían al hospital. Pero esa noche, mientras se abrazaban en el sofá, compartiendo un silencio lleno de amor y temor, ambas sabían que estaban al borde de un precipicio. A la mañana siguiente el hospital estaba lleno de actividad. La doctora Park las recibió con la misma calma profesional que Min-hee había visto el día anterior. Soo-jin se sometió a las pruebas, su corazón latiendo con fuerza mientras la aguja perforaba su piel. Min-hee a su lado, le apretaba la mano, tratando de transmitirle fuerza. Mientras esperaban los resultados, hablaron de todo y de nada. Recordaron los días en que todo parecía más simple, cuando su mayor preocupación era elegir un restaurante para cenar o planear un viaje. Pero también hablaron de sus miedos, de la sociedad coreana que aún las juzgaba, de la posibilidad de que sus familias las rechazaran si el diagnóstico de Min-hee se hacía público. Siempre supe que amarte sería un desafío, dijo Min-hee con una sonrisa triste. Pero nunca pensé que sería así. Soo-jin la miró, sus ojos brillando con lágrimas. Y yo nunca pensé que te merecería. Pero te amo, Min-hee. Pase lo que pase, te amo. El sonido de unos pasos interrumpió el momento. La doctora Park entró con una carpeta en la mano, su rostro serio pero no desprovisto de esperanza. Las dos mujeres se tomaron de la mano, preparándose para lo que vendría. La doctora Park cerró la puerta tras de sí, dejando a Min-hee y Soo-jin en una sala de espera que parecía demasiado pequeña para contener la magnitud de sus emociones. El silencio entre ellas era pesado, interrumpido solo por el zumbido distante de los fluorescentes. Soo-jin apretaba la mano de Min-hee con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, como si soltarse significara perderla para siempre. Los resultados de Soo-jin estarán listos en unas horas, dijo la doctora, ajustando sus gafas. Mientras tanto, Min-hee, podemos discutir tu plan de tratamiento. Hay medicamentos que pueden mantener la carga viral indetectable, lo que significa que puedes vivir una vida larga y saludable. Min-hee asintió, pero su mente estaba en otra parte. Miraba a Soo-jin, buscando en sus ojos alguna señal de lo que sentía. Soo-jin, por su parte, estaba atrapada en un torbellino de culpa. Si mis resultados son positivos, ¿cómo podré mirarla a los ojos?, pensó. La doctora continuó explicando los detalles del tratamiento, citas regulares, medicación diaria, el impacto en su vida diaria. Pero para Min-hee, cada palabra era un recordatorio de la nueva realidad que enfrentaban. Soo-jin, incapaz de quedarse quieta, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Seúl extenderse ante ella. Los rascacielos brillaban bajo el sol de la mañana, pero para ella, todo parecía desvaído. Soo-jin, ven aquí, dijo Min-hee con suavidad, extendiendo la mano. Soo-jin regresó y se sentó, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo dejar de pensar en Jerrine. Si ella es la razón, si yo soy la razón. Min-hee la interrumpió colocando un dedo sobre sus labios. No podemos cambiar el pasado.
Pero podemos decidir cómo enfrentar el futuro. La doctora, notando la tensión, les dio un momento a solas. Cuando salió, Min-hee abrazó a Soo-jin, dejando que las lágrimas de ambas se mezclaran. Fue un abrazo que hablaba de amor, de miedo, de promesas silenciosas de no rendirse. Pero también era un abrazo que reconocía la fragilidad de su situación. Horas después, la doctora regresó con los resultados de Soo-jin. Su expresión era neutral, lo que hacía imposible adivinar lo que diría. Soo-jin, tus resultados son negativos, anunció finalmente. El alivio inundó a Soo-jin como una ola, pero fue efímero. Miró a Min-hee, esperando ver alegría, pero en cambio encontró una tristeza profunda. Min-hee sonrió débilmente apretando su mano. Estoy feliz por ti, Soo-jin. De verdad. Pero esto significa que no sabemos cómo pasó. El misterio del diagnóstico de Min-hee seguía sin resolverse, y con él una nueva pregunta: ¿de dónde vino esto? Soo-jin sintió una mezcla de alivio y frustración. Saber que ella no estaba infectada era un peso menos, pero no cambiaba el hecho de que Min-hee estaba enfrentando algo que aún no entendían. Decidieron regresar al apartamento para procesar todo. En el camino hablaron poco, pero sus manos seguían entrelazadas, como un ancla en medio de la tormenta. Ya en casa, Min-hee se sentó en el sofá y sacó su teléfono. Voy a llamar a Jerrin, dijo con determinación. Necesitamos respuestas. Soo-jin asintió, aunque la idea de enfrentar a Jerrin de nuevo la llenaba de temor. La llamada fue breve pero tensa. Jerrin aceptó reunirse con ellas en un café cercano al día siguiente. Su voz sonaba evasiva, como si escondiera algo. Min-hee colgó el teléfono y miró a Soo-jin. Sea lo que sea que ella sepa, lo descubriremos. Esa noche durmieron abrazadas, pero el sueño no fue reparador. Min-hee soñó con un futuro incierto, mientras Soo-jin despertaba cada hora, atormentada por la culpa de haber ido a ver a Jerrin. Al amanecer, ambas sabían que el encuentro con Jerrin sería un punto de inflexión. En el café, Jerrin ya estaba allí, sentada en una esquina con una taza de café intacta. Su rostro estaba pálido, sus ojos esquivando los de Min-hee y Soo-jin. Habla, dijo Min-hee sin preámbulos. Necesitamos saber la verdad. Jerrin respiró hondo, y lo que dijo a continuación hizo que el mundo de ambas se tambaleara una vez más. El café estaba lleno del murmullo de conversaciones y el aroma de espresso recién hecho, pero para Min-hee y Soo-jin, el mundo se reducía a la mesa donde estaban sentadas frente a Jerrin. La exnovia de Soo-jin jugueteaba con un sobre de azúcar, evitando sus miradas. El silencio era insoportable hasta que Min-hee rompió el hielo con una voz que destilaba determinación. Jerrin, no vinimos a jugar. Dinos lo que sabes. Todo. Jerrin levantó la vista, sus ojos cargados de una mezcla de culpa y desafío. No estoy segura de qué quieres que diga, Min-hee. Ya le dije a Soo-jin lo que pasó. Estuve enferma, me hice pruebas, estoy limpia. Eso es todo. Soo-jin golpeó la mesa con suavidad, atrayendo la atención de Jerrin. No es todo. Me dijiste que no fuiste cuidadosa. ¿Qué significa eso? ¿Con quién estuviste? ¿Cuándo? Jerrin suspiró, su fachada empezando a desmoronarse. Después de que terminamos, Soo-jin estaba rota. Me metí en una espiral. Salí con gente e hice cosas imprudentes. Pero no tengo VIH, lo juro. Me hice pruebas varias veces. Min-hee sintió una punzada de frustración. Las palabras de Jerrin no ofrecían respuestas, solo más preguntas.
Pero entonces Jerrin dejó caer una revelación que cambió todo. Hubo alguien más hace 3 años. Una mujer que conocí en un bar. Ella me dijo después que estaba enferma. Pero para entonces ya no estaba con Soo-jin, y me aseguré de que no hubiera riesgos después de eso. Soo-jin palideció. ¿3 años? Jerrin se fue justo antes de que empezáramos a salir de nuevo, antes de que termináramos definitivamente. ¿Me estás diciendo que estuviste con alguien más y no me dijiste nada? Jerrin bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Soo-jin. No pensé que importara. Estaba limpia. Lo comprobé. Min-hee se inclinó hacia adelante, su voz baja pero afilada. Importa, Jerrin. Porque ahora estoy enferma. Y no sabemos cómo pasó. Si hay algo más que no nos estás diciendo, este es el momento. Jerrin se quedó en silencio, sus manos temblando ligeramente. Finalmente admitió. No sé si tiene que ver, pero esa mujer del bar, su nombre era Hyeon. La vi hace un año, en una galería de arte. Me dijo que estaba bien, que estaba en tratamiento. Pero no sé más. Min-hee y Soo-jin intercambiaron una mirada. El nombre Hyeon no significaba nada para ellas, pero era una pista, un hilo del que tirar en un misterio que parecía cada vez más enredado. Decidieron que buscarían a esta Hyeon, aunque no sabían por dónde empezar. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Min-hee y Soo-jin investigaron en Internet, buscando cualquier rastro de una Hyeon que pudiera estar conectada con Jerrin. Encontraron una galería de arte en Hongdae que había organizado una exposición el año pasado, y una de las artistas mencionadas era una tal Kang Hyeon. No había garantías de que fuera la misma persona, pero era un comienzo. Vamos a buscarla, dijo Min-hee, con una determinación que Soo-jin no había visto en días. No para culparla, sino para entender. Necesito saber cómo llegué aquí. Soo-jin asintió, aunque el miedo seguía aferrado a su pecho. Al día siguiente visitaron la galería. Era un espacio pequeño, lleno de lienzos coloridos y esculturas abstractas. La dueña, una mujer mayor con una sonrisa amable, confirmó que Kang Hyeon había expuesto allí. Les dio una tarjeta con su contacto, pero les advirtió que Hyeon era una persona reservada, difícil de localizar. Min-hee llamó al número esa misma noche. Una voz suave pero cansada respondió al otro lado. Hyeon. Soy Min-hee. Necesito hablar contigo sobre algo importante. La voz dudó antes de responder. ¿Cómo me encontraste? Es una larga historia, dijo Min-hee. Pero creo que tú podrías tener respuestas que necesito. Hyeon accedió a reunirse, pero solo en un lugar público, un parque en Yeouido. Min-hee y Soo-jin pasaron la noche preparándose mentalmente para el encuentro, sabiendo que cada paso las acercaba a una verdad que podía ser devastadora. El parque de Yeouido estaba tranquilo esa mañana, con el río brillando bajo el sol y los árboles susurrando con la brisa. Min-hee y Soo-jin llegaron temprano, sentadas en un banco con vistas al agua. Sus manos estaban entrelazadas, un gesto que ahora era más que un hábito, era una promesa de no soltarse sin importar lo que viniera. Kang Hyeon llegó poco después, una mujer de unos 32 años con el cabello recogido en una coleta desordenada y una expresión cansada pero serena. Sus ojos, sin embargo, tenían una chispa de curiosidad mientras observaba a Min-hee y Soo-jin. Gracias por venir, dijo Min-hee, su voz firme pero amable. No queremos molestarte, pero necesitamos respuestas. Hyeon asintió, sentándose frente a ellas. Dijiste que era importante. ¿Qué está pasando?
Min-hee respiró hondo y le contó todo, su diagnóstico, la conversación con Jerrin, el misterio que las había llevado hasta ella. Hyeon escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose a medida que la historia avanzaba. Cuando Min-hee terminó, Hyeon bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Conocí a Jerrin hace 3 años, empezó Hyeon, su voz baja pero clara. Fue una noche, nada más. Yo no sabía que estaba enferma entonces. Lo descubrí meses después, cuando empecé a sentirme mal. Desde entonces he estado en tratamiento y mi carga viral es indetectable. No he puesto a nadie en riesgo desde que lo supe. Soo-jin sintió un nudo en el estómago. ¿Entonces Jerrin podría haber estado expuesta? ¿Y ella podría haberme? Hyeon levantó una mano, deteniendo a Soo-jin. Es posible, pero no probable. Jerrin me dijo que se hizo pruebas después y que estaba limpia. Y si tú también lo estás, Soo-jin, entonces no creo que esto venga de mí. Min-hee frunció el ceño confundida. Entonces, ¿cómo llegué a esto? No he estado con nadie más. Solo con Soo-jin. Hyeon dudó antes de hablar. El VIH no siempre viene de una pareja. Puede ser una transfusión, una aguja, un accidente. ¿Has tenido alguna cirugía, algún procedimiento médico? Min-hee se quedó inmóvil. Recordó una cirugía menor que había tenido hace un año, una apendicitis de emergencia en una clínica pequeña. Había sido un procedimiento rutinario, pero ahora, la duda se instalaba en su mente. ¿Y si el equipo no estaba esterilizado? ¿Y si? Necesito investigar eso, dijo Min-hee, su voz temblando pero decidida. Gracias, Hyeon. Por ser honesta. Hyeon sonrió débilmente. Sé lo que es vivir con esto. No es el fin del mundo, Min-hee. Hay esperanza, hay vida. Y tienes a alguien que te ama. Eso es más de lo que muchos tienen. Las palabras de Hyeon resonaron en Min-hee y Soo-jin mientras regresaban a casa. Decidieron investigar la clínica donde Min-hee había sido operada, y con la ayuda de un abogado amigo, descubrieron que había habido reportes de negligencia en ese lugar. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para darles un nuevo enfoque, una forma de entender el pasado sin culparse mutuamente. Días después, Min-hee comenzó su tratamiento. Las primeras semanas fueron difíciles, con efectos secundarios que la dejaban agotada, pero Soo-jin estuvo a su lado en cada paso, cocinando para ella, llevándola a sus citas, llenando el apartamento de pequeñas notas de amor. Una noche, mientras miraban las luces de Seúl desde su balcón, Min-hee tomó la mano de Soo-jin. Pensé que esto nos rompería, dijo, su voz suave pero firme. Pero nos hizo más fuertes. Soo-jin sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Te amo, Min-hee. Y voy a estar contigo siempre. El camino no sería fácil. La sociedad coreana aún tenía mucho que aprender sobre el amor entre mujeres, sobre la vida con VIH. Pero Min-hee y Soo-jin sabían que, juntas, podían enfrentar cualquier cosa. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad, era más grande que el miedo, más grande que los secretos, más grande que cualquier diagnóstico. Y mientras las luces de Seúl brillaban bajo ellas, prometieron construir un futuro donde el amor siempre ganara.